Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís. Uf. Todos los días parecen iguales y vas a 1000 por hora. Pará un ratito y hacé un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la próxima hora. Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo, que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y ahora me encuentro en la grata compañía de un matrimonio especial, un matrimonio colombiano que nos acompañan desde la capital Bogotá, Pedro Miguel Niño y Sandra Tamayo. Ellos tienen 4 hijos en el cielo y 4 hijos del corazón. De esa experiencia vamos a hablar, pero también vamos a hablar acerca de lo que hacen en su día a día. Tienen una empresa de turismo donde llevan extranjeros a Colombia para que aprendan de la cultura colombiana y también el español. Esa diversidad de trabajos y funciones es lo que les ayuda también a moverse en misiones según el Señor les va poniendo en el camino. Se congregan más bien en la comunidad de Emaús, donde han podido viajar a Cuba. También están ayudando a Emaús sacerdotes y Emaús para consagradas. Sin embargo, en palabras de ellos, la misión más importante que tienen en esta tierra es con la familia. Así es que han abierto sus corazones y se disponen a hablar con nosotros según el Señor los va llevando. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias, José. Gracias por la invitación. Gracias, José. Claro que sí, un gusto tenerlos aquí en casa. Y a todos los que nos sintonizan, pues esta va a ser una plática muy especial. Un alto en el camino. Conversaciones para enriquecer la fe. Y a manera de introducción, queridos hermanos, vamos a hablar primero de quiénes son Pedro y quiénes son Sandra. Antes de que fueran uno solo a través del sacramento del matrimonio, cuéntenos, ¿quién era Pedro? ¿Cómo fue su infancia? ¿Quién era Sandra? ¿Qué hacía? ¿Cuáles travesuras tenía ahí de chiquita? ¿Cómo fue su vida familiar? Claro que sí. Bueno, dejemos que empiecen primero las damas, que empiece mi esposa, si te parece. Claro que sí. Bueno, entonces yo soy una hija de Dios que fui educada, criada en una familia católica, papá y mamá, con 4 hijos. Yo soy la tercera de esos 4 hijos. Y digamos que lo importante para resaltar en esa crianza y en esa infancia en familia es la importancia de haber sido criada en un colegio católico con valores y sobre todo también de resaltar la alegría con la que desde chiquita yo sentía en mi corazón que yo tenía que ser una mujer alegre, que tenía que ser una mujer que fuera, pues que sacara cosas adelante, pero sobre todo ayudar y estar alegre, sonreír. Entonces, digamos que esos son como matices que me quedaron desde chiquita. Y bueno, digamos que la vida en familia grande es una nota, porque tener hermanos y criarse entre hermanos, eso es una nota. Y yo creo que desde ahí también quedó sembrado en el corazón de tener familia grande, porque tener hermanos es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Entonces, nosotros somos 2 hombres, 2 mujeres, los hombres en las esquinas, las mujeres en la mitad, y realmente pues una familia grande, como te digo, nos quedó sembrado en el corazón. A mí me quedó sembrado en el corazón que es una delicia crecer así. Bueno, mi nombre es Pedro Miguel, soy hijo de Pedro Antonio Niño y de Elsa Jiménez, un matrimonio muy unido. Me gusta decir que para ellos siempre lo más importante fue transmitirnos la fe a los hijos. También somos 4 hijos en mi casa como en la de Sandra. Yo soy el mayor. Mi padre muy trabajador, muy emprendedor, apoyando muchas empresas nuevas, su trabajo normal y cosas de iglesia. Una familia que reza unida, donde era muy importante el estudio.
siempre nos decían estudien, estudien, pero también paseábamos mucho en familia los fines de semana y en vacaciones. Entonces, inmerecidamente tuve una formación y una vida familiar como de pronto uno no ve en muchas familias, tristemente, o para muchas personas, ¿no? Entonces recibe uno mucho con gratuidad. Digo que es una vía privilegiada recibir la fe a través de tus padres y de tu familia en el amor, ¿no? Porque también muchos pues miran a Dios o miramos a Dios cuando estamos de pronto entre el barro o en una prueba difícil, pero ese no fue mi caso, siempre desde pequeño ellos esforzándose en transmitir la fe. Fui buen estudiante, buenos trabajos, pero también siempre buscaba lo que no se me había perdido. Es decir, siempre andaba buscando como la fiesta más fuerte, amigos que me mostraran otros mundos, lugares que me mostraran otras realidades. Entonces fui muy andariego, viajé mucho, viví en otros lugares, un poco rebelde, buen hijo, pero rebelde. O sea, agradecido de lo que recibí, pero también como queriendo jugar con jugar con fuego a veces, ¿no? Hasta que me encontré con Sandra y desde ese día que nos reconocimos, no es que nos conociéramos antes, pero había mucha gente alrededor en común, desde ese día estamos juntos como de nuevo, como una gracia, de pronto digo yo, inmerecida, o de pronto no, con seguridad inmerecida, porque Dios nos juntó cuando en el momento que correspondía, ambos queriendo tener un matrimonio para toda la vida. A ver, y cuéntenos de ese día, a ver cómo nacen las chispas ahí. Bueno, las chispas nacen de una forma. Nos encantaría decir que fue en un retiro, pero no, fue en un bar con amigos. En una rumba, así, borracho, mejor dicho. Sí, Dios se vale de todo. Veníamos en una época de pronto de darle un poco la espalda al Señor, porque tú también a veces haces eso, ¿no? Nosotros estábamos como en una etapa de darle la espalda al Señor y era una época de rumba, de fiestas. Yo cuando ya salí de la universidad me fui de corredora de bolsa y esto es pues es un mundo muy difícil, un mundo muy de rumba, de plata, de perder, digamos, el norte. Yo digamos que seguía con mis pies en la tierra, pero eso no quería decir que no viviera lo que el mundo me está ofreciendo, que era eso, ¿no? La rumba, el trago, hombres, todo este tema. Y Pedro también venía como en ese momento de lo mismo, ¿no? De las rumbas, de la fiesta, y efectivamente nos conocemos o nos reencontramos, como dice Pedro, en una fiesta, y pues fue una rumba buenísima, y al otro día yo dije, wow, pero a mí este hombre sí me gustó, ojalá me llame, y me llamó y salimos a tomarnos un café, y era espectacular descubrir cómo las dos familias eran como tan parejas en los principios, en la educación, en la forma de vida, y entonces ahora vivíamos, digamos que de la misma forma, de mucha rumba, de mucha fiesta, fue nuestro noviazgo, pero digamos que veíamos que podíamos ser el uno para el otro perfectamente porque era como si nos hubieran perfilado para estar juntos en la educación, en los principios, en los valores, en la forma en que como nos gustaría tener la familia. Entonces fue una gracia muy especial sin estar al 100 en ese momento con el Señor. Y a los 2 años exactos nos casamos. Entonces, pues esto fue un rumbo no buenísimo, pues porque veníamos en eso, digamos que económicamente también estábamos muy bien, porque como digo, yo era corredora de bolsa, ganaba muy buena plata, y mi marido pues estaba empezando este negocio en turismo, y además la familia tenía una empresa de aviación. Entonces, bueno, a ver, de pronto un poquito ahí de contexto. Pienso que yo trataba de ir a misa, o iba a misa todos los domingos de mi vida y me confesaba cada vez que caía, pero pienso que cuando uno es joven uno quiere todo y lo quiere ya, y eso es un error, ¿no? Entonces a veces como que esas promesas de Dios, de tener una familia para toda la vida, de tener un hogar como uno lo sueña, a veces te puedes desesperar y entonces terminas buscando cualquier cosa y contentándote con cualquier cosa. Y eso era un poco lo que pasaba, ¿no? Pero desde que nos encontramos, pues
pues sí, estábamos muy en el mundo, pero íbamos los domingos juntos a misa, queríamos tener la relación con el matrimonio ambos para toda la vida. Entonces se tenía claro el norte. Si bien no es que se viviera el día a día, bueno, creo que nunca no somos santos hasta que muramos, ¿no? Y todos nos caemos y tenemos es que pararnos y corregir. Sí, de acuerdo con esa última parte, pues obviamente estamos en la iglesia militante, ¿no? Y la característica principal es esa es la lucha. Caemos, nos equivocamos, pero nos levantamos siempre. Y qué importante lo que ustedes mencionan, porque dicen, bueno, nos conocimos en la fiesta, nos conocimos de parranda, pero qué importante esa semilla que se siembra en la familia, ¿no? Porque a pesar de que uno pueda salir de repente al mundo, pueda probar, por así decir, los placeres que el mundo te puede dar, si realmente tienes una base sólida, y esa base sólida solo la puedes tener dentro de la familia. Entonces, si tú tienes esa base, pues de repente vas a regresar. Es como la parábola del hijo pródigo. Entonces, qué importante tener esos valores, tener esa base sobre la cual poder armar una familia, armarla como corresponde. Importante, decía Sandra, tenían su visión alineada, ¿no? Y creo que en la medida en que nuestras familias sigan siendo un modelo, porque eso es lo que podemos ser nada más, un modelo de la Sagrada Familia de Nazaret, pues entonces vamos a ir guiando poco a poco a nuestros hijos y nos vamos a sorprender el día de mañana, lo que sea que les tire la vida enfrente, las pruebas, cualquier cosa que tengan que vivir, van a tener esa base, van a tener sobre qué regresar, dar 3 pasitos para atrás y decir, aquí es el rumbo correcto, ¿no? Y entonces, bueno, dicen, me gusta este tipo, me gusta esta muchacha, 2 años y se casan, Y ¿sí? pues nos casamos, pero todavía te digo que nosotros en mucha rumbita y en mucha carajada todavía. Nos casamos y nos fuimos de luna de miel y en la luna de miel muere mi hermano menor. Tenía esquizofrenia y digamos que desde pequeño tenía algo que no se logró detectar bien médicamente, se hicieron todas las pruebas, todo, y no era claro, pero quizás se precipitó esto por la situación que no es ajena a muchos países de América Latina de violencia, de tantas cosas que pasan, ¿no? En Colombia pues era muy fuerte el tema de la guerrilla, de los secuestros, de las bombas en las calles, murió un primo, luego murió un tío, que todos porque la guerrilla tratando de secuestrar, poniendo bombas, esto era algo, dicen que cada familia en Colombia tuvo al menos un pariente cercano víctima de la guerrilla en esos años, hace ya 20 y pico de años. Y entonces en la luna de miel se muere mi hermano, le da una crisis nerviosa porque además al casarme, él decía que ya nadie iba a compartir habitación con él, que él nunca iba a tener una novia, que él nunca iba a conseguir un trabajo. Y el caso es que estando con mis papás sale al balcón y se cae y se muere. Es como un accidente, pero en medio de esta crisis, un tema, porque él siempre fue un hombre muy bueno, muy creyente, pero con una cruz, digo yo, muy pesada, porque tenía la inteligencia para darse cuenta de lo que sucedía, pero al mismo tiempo tenía una esquizofrenia muy fuerte desde muy joven. Entonces aquí viene un tema fuerte en plena luna de miel. Entonces, obviamente nos toca regresarnos de inmediato acá a Colombia, pues a enfrentar esta prueba tan dolorosa. Y lo que tenemos que resaltar es que mis suegros duermen con Dios entre ellos. Y a mí eso me sobrepasó, porque yo veía la tranquilidad, digamos, a pesar del dolor que ellos estaban viviendo, saber que tenían esperanza y que tenían fe. Y a mí eso me sobredimensionó porque yo no podía entender cómo una mamá perdía un hijo de 25 años y podía seguir siendo suegra, poder seguir siendo esposa, hija, mamá, todo. Entonces yo en ese momento le dije a mi marido,
ellos duermen con Dios entre los dos en su cama. Y nosotros tenemos que traer a Dios a nuestro matrimonio, si no este matrimonio se va a acabar muy pronto. Entonces lo que hizo esa prueba tan dolorosa fue como abrirnos los ojos y volver, nosotros decimos pequeños pasos posibles, como volver al camino. Empezamos como a caminar otra vez al lado de nuestro Señor. Y entonces, como cualquier matrimonio, pues empezamos también a soñar con familia, con tener hijos. Entonces nosotros, pues como veníamos cada uno de familia grande, pues dijimos, vamos a tener también familia grande, 4 hijos. Pero como que creíamos que el control lo teníamos nosotros, ¿no? Entonces en 2 años, no es cuando Dios quiera, sino en 2 años, y así fue, a los 2 años, nos pusimos a buscar hijos y tuvimos nuestro primer embarazo. Entonces, pues la dicha, la felicidad, y cuando nos fuimos a hacer la primera ecografía, el médico, qué belleza, qué ternura, miren cómo late el corazón, y de repente le cambia completamente la cara y dice, esa cosa hay que sacarla ya, su mujer está en peligro de muerte. Entonces lo que hizo mi marido fue sacarme corriendo de esta clínica, nos fuimos para otra clínica con un sacerdote y con mucho amor nos explicaron que era un embarazo ectópico y que no había nada que hacer, que el bebé efectivamente no tenía ninguna probabilidad de vida y que si tocara entrar a una cirugía porque mi vida estaba en peligro, porque en cualquier momento se podía reventar la trompa. Entonces entran a la cirugía y esto pues es absolutamente terrible. Esto es como entrar a una carnicería humana. Fue un médico totalmente tenebroso. A los 8 días que nos fueron a quitar los puntos, nos dijo que no nos preocupáramos por nada, que esto de dolor no lo teníamos que volver a pasar, que no nos preocupáramos, que él había entrado, había cortado la trompa y que al otro día no nos preocupáramos, que podíamos empezar una in vitro en la clínica de él. Y nosotros quedamos, pues, mejor dicho, devastados, pues porque no nos imaginamos que uno quitara la trompa y 2, pues que fuera un negocio, o sea, él lo que estaba haciendo era un negocio con nosotros. Y nosotros, pues como habíamos sido criados en valores y en principio sabíamos perfectamente que esa no es la vía para tener familia. Entonces fue muy doloroso, fue muy, pues fue impactante para nosotros porque tampoco nos habíamos enfrentado, digamos, a una prueba tan fuerte. Y lo que hicimos fue agarrarnos del único que nos podía sacar de eso, que era Dios. O sea, no entendíamos qué era lo que sucedía, pero le decíamos, Señor, te entregamos este hijo, no entendemos qué querés con nosotros, pero te lo entregamos y nos acercamos un poquito más a nuestro Señor. Bueno, y así vino nuestro segundo embarazo un tiempo después de que ya, de que los médicos decían que ya la cirugía había pasado suficiente tiempo, que ya podíamos volver a intentarlo. Quedamos embarazados y de nuevo exactamente lo mismo, perdimos nuestro segundo hijo. Y para ese entonces yo tenía un trabajo en la aerolínea y ocurrió que trabajaba mucho, pasaba mucho tiempo porque era un trabajo que exigía mucho y un trabajo además que me gustaba mucho, pero hubo una serie de errores y al final hay un mal aterrizaje. El avión termina, un avión nuevo, 737NG, con 129 personas, termina rompiéndose en 3 en un mal aterrizaje en la pista de una isla que se llama San Andrés, que queda, es de Colombia bien metida frente a Nicaragua. Pues esto es un drama porque es todo un accidente brutal. Mueren 2 personas. Una al salir del avión roto, ayudada por una auxiliar de vuelo que le ayuda a rezar, se da la bendición y le dice tranquila que yo me voy para el cielo. Y muere esta persona con una fe y con una tranquilidad impresionante. Y a los 8 días muere una niña que iba a conocer el mar desde Bogotá. Entonces fue una cosa de estas duras, pero que pudo haber sido mucho más duro. Y sin embargo incomprensible. Cuando todo esto está complicadísimo con abogados y todo, llamo yo un día a Sandra en un viaje a Nueva York y le digo... Porque termina en que se tiene que vender esta empresa. Le digo, ¿cómo estás? Y yo estaba pues mal y ella me dice, bueno, pues si por allá llueve, por acá no escampa.
Anoche perdimos a nuestro tercer hijo, estoy entrando a la casa. Entonces, esto fue pues horrible. En ese momento, pues yo me voy a reclamarle a Dios, digo reclamarle. Me sirvió mucho algo que el Papa Francisco explicaba y decía pues que los novios se reclamaban, los esposos se reclamaban y que a veces uno le reclamaba también a Dios, aunque es que uno no entendía y que Dios de pronto, pues como nos ama, no le importa que le reclamemos y se reirá un poco de ver nuestras pataletas, pero fruto de esa ida al Santísimo terminé yo metiéndome como adorador perpetuo en este Santísimo. Entonces, imagínese, llega a la casa este hombre y dice, me volví adorador perpetuo los viernes de 10 a 11 de la mañana y yo no entendía qué era lo que quería decir este hombre. Y yo como vivía en mi ego y en mi vanidad, yo decía, ¿y si viajamos y si nos vamos de paseo, qué vamos a hacer? Sí, Y entonces, no, pues no pasa nada, ya miraremos. Entonces, pues José, lo más espectacular del mundo es que nuestra vida cambió completamente desde que mi marido sale de esa primera hora de adoración, porque sale de la hora y le suena el teléfono y es el sacerdote que en ese momento es el párroco de la Catedral Primera de Bogotá y le pregunta a Pedro que si puede ayudarle a la catedral en algunos trabajos. Y entonces Pedro le dije, claro, padre, yo le ayudo. Y entonces Pedro empieza a trabajar los miércoles, todos los miércoles en la catedral. Y entonces empieza, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Y yo, pues una rumbita, una comidita, que nos vamos de peregrinación a no sé qué, que nos vamos de Rosario así se más, que nos vamos. Y entonces empezó a jalarme a todo esto y empezamos a conocer a una gente, pero espectacular. Teníamos que viajar también muy seguido por el trabajo de Pedro a Europa y entonces empezamos a ir a santuarios, a ir a conocer sitios como San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío de Pietrelcina, o sea, empezamos a conocer la vida de los santos y a ir a donde vivían estos santos, mejor dicho, empezó un proceso de enamoramiento con el Señor de la cosa más espectacular del mundo. Hasta que el Señor, yo le digo a Pedro que hasta que el Señor ya no estuviera ahí, mejor dicho, ahí con él. Y entonces en ese momento yo le digo, Pedro, debe ser que Dios no quiere que nuestros hijos salgan de la barriga, sino del corazón. Vamos y empezamos un proceso de adopción. Y así nos vamos al bienestar familiar, que es el instituto más importante de acá de Colombia, que regula todo el tema de las adopciones. Y pues empezamos todo un proceso que es que es como para no hacerlo porque es tenebroso. Usted le preguntan hasta de qué se va a morir. Entonces, no, esto era un formulario como si uno fuera a comprar a un supermercado. Entonces, que cómo lo quiere, que si recién nacido, chiquito, grande, y uno, pues gracias a Dios también uno podía responder indiferente a todo, ¿no? Porque yo decía, ¿y qué mamá se pone el bebé en la barriga? Ninguna, es lo que Dios quiera. Y así se fue esos formularios, pero al final la pregunta era, ¿cuántos hijos? Y entonces, pues yo veía eso tan difícil, esos formularios, que yo dije, ay, Pedro, no vamos a poner que uno y en un año venir por otro, de una vez pongamos que dos. Y Pedro, que es más bueno que el pan nuestro de cada día, dijo, listo, vamos por dos y le echamos la bendición a ese formulario y se fue. Y era la época de la beatificación de San Juan Pablo II en Roma. Como Pedro tenía una conferencia en Roma, yo dije, camine, vamos a la conferencia y vamos a la beatificación y le pedimos a intercesión a Juan Pablo II por este proceso, pues porque él es el papá de la familia. Entonces vamos a pedir intercesión a San Juan Pablo II para que nos ayude con este proceso y así fue. Nos fuimos, trabajamos, estuvimos en la beatificación y fue espectacular. Pero el Señor además nos tenía una sorpresita. Y antes de volver a Colombia paramos en Valencia el 8 de mayo, que era un domingo, y es el Día de la Madre en España. Entonces es el día también de la Virgen de los Desamparados. Nosotros pues estábamos en Valencia sin saber esto y una persona nos dijo, ustedes son colombianos, ¿cierto? Lo veo por el acento. Y nosotros sí, ay, yo amo a Colombia, me encantan los colombianos. Y ustedes vinieron para ver a la Virgen. Y le dijimos, no, nosotros vinimos de paseo y no sabíamos que hoy era el Día de la Virgen. Entonces dice, pero ustedes son creyentes y nosotros sí, claro, estábamos en Roma como parte de este viaje. Y dijo, bueno, yo soy voluntario en la catedral. Nosotros también éramos voluntarios en Colombia. Entonces él dijo, yo los voy a adoptar a ustedes esta noche.
y terminó metiéndonos a la catedral enfrente de la Virgen donde toda Valencia quería entrar y terminamos en primera fila. Y la Virgen de los Desamparados, para el que esté oyendo esto y con calma ponga en Google Virgen de los Desamparados Valencia y mire la imagen, tiene el niño Dios y abajo tiene un par de gemelos. Y nos dijo, ella es la patrona de los niños huérfanos. Ella les busca papá a los niños. Para nosotros fue Pues, impresionante. Impresionante. O sea, Sí. era como la voz del Señor diciendo, díganle a mi mamá, acá está mi mamá, y ella se los va a, o sea, pídanle a ella que todo lo que les dice ella, yo lo hago. Y o sea, para nosotros fue la voz del Señor, fue impresionante. Increíble. Eran Sí. demasiadas coincidencias. Entonces nos volvió súper devotos de la Virgen de los Desamparados, volvimos a Colombia y pasamos todo el proceso, porque estos talleres, informes, tal. Y en octubre de ese año, esto fue en mayo del 2011, en octubre de ese año salió ya una aprobación del bienestar familiar en el que nos daban como la idoneidad, se llama eso, para adoptar. Y entonces eran 2 hijos, no importaban las edades, no importaba el sexo, porque para nosotros no había, era el Señor el que nos lo iba a dar, lo teníamos muy claro. Y en enero Pedro tenía que volver a España a otra conferencia. Entonces yo dije, camine, vámonos a Fátima a rezarle a la Virgen para que aparezcan los niños. Y nos hemos ido con este mismo sacerdote que era párroco de la catedral, ahora estaba estudiando en Roma. Entonces le dijimos, vámonos a la capilla de las apariciones y rezamos a la Virgencita porque aparezcan estos hijos. Óyeme, 25 de enero del 2012 estábamos los 3 en la capilla de las apariciones en una Eucaristía con este pedido a nuestro Señor y a la Virgencita. Volvemos a Colombia el 4 de febrero y el 8 de febrero sonó el teléfono y nos dicen, Sandra, Pedro, acaban de ser papás, les acaban de asignar gemelos. Wow. Mire, yo casi me muero. Sí. Yo casi me muero primero porque yo rezaba por hijos gemelos desde chiquita. Yo decía, Señor, que nota tener gemelos o trillizos o cuatrillizos y sale uno del tema que nota. Entonces, a mí mejor dicho, esto era demasiado, porque el Señor, cuando tú le dices sí al Señor, el Señor se desvive de amor y se enloquece de amor por ti. Y Él sabía nuestro deseo de tener hijos gemelares y nos lo dio. Y esto para mí fue una locura. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Seguimos platicando con este matrimonio y este fuerte testimonio. Son Pedro, Miguel Niño y Sandra Tamayo, quienes nos contaban, después de tantas cosas, viene esta primera parejita de niños. La llamada fue en febrero 8 del 2012, que nos dicen, acaban de ser papás, les acaban de asignar un par de gemelos que tienen 2 años recién cumplidos. Y entonces nos dicen, van a llegar o se van a encontrar todos el 20 de febrero, hace 11 años. Y es muy lindo que es la fiesta de Santa Jacinta y San Francisco Martó, que son los pastorcitos de Fátima. Es decir, nosotros fuimos a pedir en Fátima por la llegada pronta de ellos. Cuando nos llamaron y nos dieron los documentos, todo estaba firmado el día que estábamos en Fátima.
y los niños llegaron el día de los pastorcitos. Entonces fue algo muy, como esas caricias que Dios hace y que uno dice, Él lo hace todo perfecto. Wow, Y decía el Papa Francisco que cuando Dios te da un regalo siempre lo envuelve bien, claro. siempre sorprende. Y Y entonces esto fue para te das, nosotros perdón, te fantástico. voy, pero es que es impresionante, ¿no? Los tiempos de Dios, cuando tú vas conectando esos puntitos, realmente son gracias increíbles, gracias santificantes, son muestras palpables de que Dios está ahí contigo. Es como Es tú dices, impresionante. ese regalo es como cuando tú vas hilando todas esas cositas, esas gracias y haciendo la línea de tiempo, es exactamente como ir desenvolviendo un regalo, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Perdón, Exacto. adelante. No, 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 es que es exacto. demasiado divino, esto es Exacto. demasiado divino. Y entonces imagínate que vamos al bienestar familiar, pues antes del 20 de febrero, pues para empezar un proceso legal y nos dicen, les presentamos a sus hijos, les presentamos a Jesús y a Juan y yo casi me muero. O sea, porque es que no se llamaron Raúl y Andrés, ¿me entiendes? Es Jesús y Juan, o sea, de remate. Wow. Y entonces yo solo puedo llorar y decirle, Señor, esto es demasiado. Es recibir al mismísimo Dios a través de nuestros hijos en nuestra casa. Esto ha sido un regalo demasiado, demasiado, demasiado grande y es vivir en serio con el Señor al lado nuestro en cara de este par de gordos que son tan especiales, que son tan amorosos, que son con un amor y una... es la presencia del Señor en la casa. Y bueno, vienen los chicos, Jesús Entonces, ¿qué y Juan. pasa? Llegan Jesús y Juan el 20 de febrero, hoy han 11 años, y a la semana que ellos llegan a la casa, a mí me da un dolor en el vientre y mi marido dice, ¿tienes cara de embarazo? Tienes cara de estar perdiendo un embarazo. Y ahí perdimos nuestro cuarto hijo. Pero entendimos que esos hijos no son pérdidas, que esos hijos Sí. son ganancias, porque son santos que están al lado del Señor. Y es que, José, nos podemos quedar acá un día completo contándote todos los favores que hacen esos santos por nosotros. Y fue espectacular la ida al cielo de ese cuarto hijo, porque realmente fue como otro regalo de saber, porque nosotros como papás, ¿para qué queremos tener hijos si no es para llevarlos al cielo? Y nosotros tenemos 4 hijos en el cielo que interceden todos los días por nosotros. Claro, pero obviamente es un proceso, ¿no? De llegar de la primera pérdida a la cuarta y poderlo ver de esa forma es una gracia también, ¿no? Es Es una una gracia, gracia. José, y te voy a decir porque uno, cuando tiene una prueba, uno tiene 2 caminos. O te echas al fango y te quedas ahí zambullido y eso no te va a arreglar el problema. O te agarras de lo único, de lo que te puedes agarrar, que es de lo infinito, que es del todopoderoso, que es tu papá. Y que él ya, esa prueba que nosotros estábamos viviendo en esos momentos, él ya la había vivido con nosotros y ya la había sufrido y también la estaba sufriendo con nosotros. Y nos agarrábamos y nos aferrábamos a él y decíamos, no entendemos nada de esto, pero te lo damos, te lo damos. Y yo sí siento que él hizo una gracia muy especial en nosotros porque no te voy a decir que sintiéramos alegría de perder hijos, pero al final es un proceso donde no hubo esa ni depresión, sino alegría, alegría. El Señor por algo se nos llevó en ese momento y si lo vemos desde hoy para atrás, decimos, teníamos que vivir todo eso para tener lo que tenemos hoy en día. En ese momento Impresionante. yo ya... Sí, en el hospital el ginecólogo le dijo a Sandra, lo siento, con esta cuarta pérdida tú vas a quedar estéril. Y Sandra se rió y le dijo, estéril, yo tengo mis hijos en casa esperándome, opéreme rápido y mándeme rápido bien a casa. Y se rió. Y nosotros pues les rezamos a ellos y nuestros hijos también les rezan a ellos, que nos ayuden desde el cielo a hacer todos la voluntad de Dios, ¿no? El plan de Dios que cada uno tiene y que como familia tenemos, contar con hijos en el cielo es una bendición y eso ojalá cada familia que haya perdido hijos
lo tenga. Cuando son tan pequeños, pues tú tienes la certeza de que están en el cielo, porque por la redención de Jesús han ido al cielo, ¿no? Sobre esto la iglesia ha escrito mucho y está muy claro el tema, y estos hijos pues están allá intercediendo por todos nosotros. Es esa iglesia triunfante. Y entonces tenemos intercesores, y el número de los santos está contado, y Dios también también tenían un propósito. Cada uno de ellos tuvo un propósito en nuestras vidas, un propósito infinito de Dios. No somos quien para tratar de entender el propósito de la vida de cada quien. Yo alguna vez, cuando murió mi hermano, como que le decía a mi Dios, no entiendo por qué le pusiste tantas cruces a él, ¿no? Problemas mentales, dificultades, darse cuenta de todo. Y yo sentí pues como que él desde el cielo decía, oye, yo ya estoy en el cielo y estoy bien, no te preocupes tanto. Y ese es el papel pues de tanto sufrimiento, de tantas almas víctimas, de tantas cosas que a veces no entendemos. Bueno, Dios las permite para unirlas a la salvación, para que nosotros pongamos nuestro poquito. Sí, claro, definitivamente. Y es importante entender que hay procesos, ¿no? Es definitivamente un proceso de duelo ahí, que lo viven de una forma muy particular, y quisiera tocar ese punto. Como pareja, ya hablábamos un poco, ¿no? Acerca de verlo como sí, algo duro, es decir, nadie debería estar feliz por perder a un hijo, pero al mismo tiempo entendiendo esa gracia de tener la fe, de conocer lo eterno, de conocer lo espiritual. Pero quisiera preguntarles cómo se apoyan ustedes dentro de este proceso de duelo, por ejemplo, este cuarto proceso, porque perder un hijo es de esas situaciones que o hace a la pareja resistente a prácticamente todo, o la quiebra. Y entonces a ustedes los sacó más fuertes, con más No, fe. mira, es que esto es una maravilla, porque es que este marido es una nota, y es que somos uno solo. Y eso lo sentimos, lo vivimos así, lo compartimos. Pedro ha sentido el dolor como si fuera el mío, y yo he sentido el dolor como si fuera el de él. Yo pienso que hemos sido unos bendecidos al estar unidos como pareja y poder afrontar esto juntos. También es verdad que cada proceso, cada duelo ha sido diferente. El primer duelo fue el reclamarle a Dios, el ponerse bravo, el no entender, ¿sí? El segundo fue como, ¿qué es esto? No entiendo nada. El tercero ya fue como, bueno, tú cambias esto, que no te estás dando cuenta de lo que pasa, ¿no? Señor, pero al final los dos siempre, Dios nos dio, mirando hacia atrás, veíamos que Dios siempre estuvo al lado nuestro, que siempre era tratar de pararnos y pedirle ayuda a Él. Y el cuarto, pues quizás es incluso escandaloso, como ella lo contestó, se rió, y como volvió a la casa y como si nada, y le dijimos a los niños, tienen un hermanito más en el cielo. y esto de pronto a la gente la choquea si no sabe el proceso que ha habido de varios años, de 4 pérdidas, de enfrentar ese dolor, y de entender que la muerte es solo un momentico, y a todos nos llegará, ¿no? Y lo que hay es que estar preparados, y ojalá llegar a ese momento santos para irse derechito al cielo. Eso es lo que todos quisiéramos y lo que queremos para nuestros hijos y para nuestra familia. Dios quiere que lleguemos al cielo, y no solos, sino que lleguemos todos al cielo. Entonces es llegar en comunidad, y todo esto son intercesores, son personas que interceden, porque Dios las pone para que podamos poner la vista arriba, para que Sí, podamos ganar por goleada, para que le podamos decir a nuestros hijos, acá ya hay 4 en el cielo, ahora necesitamos llegar todos nosotros, para no perdernos tanto, ¿no? claro. Y eso, ajá, bueno, hablando de comunidad, ¿no? Porque no se quedaron solo con Jesús y Juan, ¿no? Vienen otros chicos, cuéntenos acerca de eso. Entonces, ya para ese momento, yo le dije a Pedro, yo no quiero ser más corredora de bolsa, yo no quiero trabajar más.
yo quiero ser mamá. Y la empresa iba mucho mejor, pero es que fue impresionante todo lo que empezó a pasar. Ahí empezó todo el tema de Maús. Pedro hizo su retiro de Maús acá en Colombia. De Maús es muy fuerte y quedó muy contento. Y yo luego, como a los 6 meses, hice el mío. Y yo lo único que le pedí al Señor era poder renunciar al trabajo sin que o sea, confiando en Él, diciéndole, Señor, tú te encargas de nosotros, yo quiero ser mamá, yo no quiero seguir trabajando en este trabajo que me quita el norte, sino quiero ser mamá. Ya muy duro había sido el sufrimiento para llegar a ser mamá y tener a los hijos para irme a trabajar de sol a sombra no tiene sentido. Y fue impresionante lo que empezó a pasar, porque entonces yo dije, renuncio, Señor, tú te encargas de nosotros, que yo solo te quiero servir a ti, yo quiero ser mamá y quiero servirte a ti, nosotros somos servidores tuyos, y tú te encargas de nosotros. Y empezaron a pasar una cantidad de cosas espectaculares. Literalmente nos tocaron la puerta de la casa a decirnos que se iba a vender un hotel que recibía extranjeros que venían a adoptar a Colombia, que si lo queríamos comprar nosotros. Entonces compramos ese hotel, pero ese hotel fue como un vehículo para ayudar a parejas que estaban sufriendo, para matrimonios que se estaban dañando. Además fue un sitio de acogida para muchas cosas católicas que se estaban dando. Entonces, por ejemplo, nos llamaron que va a haber el Congreso de la Divina Misericordia en Colombia, que si quieren ayudar a organizarlo. Mira, empezaron a pasar una cantidad de cosas que nosotros no entendíamos por qué nos llamaban a nosotros y terminábamos metidos en una cantidad de cosas y nos volvimos súper devotos de la Divina Misericordia, súper devotos. Y de Santa Faustina, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que en el 2013 fue la ida a Brasil con los gemelos a la Jornada Mundial de la Juventud. Nosotros cogimos a un grupo grande y por la empresa sacamos una peregrinación y llevamos un grupo grande como de 50 personas a Brasil. Y esto fue espectacular. Entonces después dijimos, en el 2014 dijimos, de esto tan bueno deben dar más, empecemos otro proceso de adopción. Y nos fuimos al bienestar familiar y lo mismo, el formulario, que cuántos niños, y entonces pues lo mismo, dijimos, ¿para qué uno? Vamos de una vez por 2 más. Y así se fue. Y rezábamos y rezábamos. Un proceso largo, ¿por qué? Porque entonces te cuestionan, oye, ¿cómo así que si ya tienes 2 y quieres otros 2? Y tú sí podrás financieramente y sí podrás legalmente, y no será que ustedes son fanáticos, no será que ustedes qué tal que se quiebren, y entonces es un proceso más duro, porque estos procesos de adopción, con razón detrás, humanamente hablando, ellos miran con psicólogos, con trabajadores sociales, y sí decían, bueno, no tenemos ninguna pareja que esté adoptando 4, ¿no? Entonces, y de remate, la ley en Colombia se endureció en esos años, haciendo los procesos de adopción mucho más difíciles. Entonces rezábamos, Señor, tú te encargas de eso. Y así pasó el 2014, 2015, y para el 2016 organizamos otra peregrinación para ir a Polonia, a la Jornada Mundial de la Juventud, que fue en Varsovia, en Cracovia. Y resulta que nos hemos ido con los gemelos también y con otro grupito que llevamos, y era rezándole a la Virgencita, pues imagínense, era cuna de Santa Faustina, cuna de San Juan Pablo II, era pues imagínense el Santuario Mundial de la Divina Misericordia, además era el año de la misericordia, mejor dicho, era moñona ir a Polonia. Y rezábamos, Virgencita, y en Czestochowa le decíamos, Virgencita, que aparezcan estos chinos, ya llevamos mucho tiempo, que aparezcan. Bueno, pues regresamos, volvimos a Colombia, el hotel también tocó cerrarlo por lo mismo de que los procesos de adopción se volvieron mucho más difíciles. Entonces yo en ese momento ya estaba trabajando en la empresa de turismo con Pedro, pero cuando volvimos, como se había acabado la peregrinación, yo le dije, Pedro, ponme trabajo porque siento que no tengo nada que hacer. Y me dice, Pedro, debe ser que el Señor te quiere así, quédate así un momentico a ver qué va pasando. Y resulta que el 5 de octubre, que es el día de la fiesta de Santa Faustina, suena el teléfono y nos dicen, acaban de ser papás, les acaban de asignar gemelas. Mire, José, wow. yo casi me muero.
O sea, gemelas, gemelas. En ese momento los niños tenían 6 años, Jesús y Juan. Y ellos todas las noches de esos años de espera decían, mamá, que sean bebés y que sean bonitas, decían. Solo contar que no me digas que se llaman Marta y María porque me va a dar algo. Mira, entonces nos llamaron y se llaman Diana María y Laura Milena, nuestras hijas. Y son unos nombres bellísimos porque la hermana de Sandra se llama Diana, Sandra se llama Sandra Milena, Laura es la primera santa colombiana y pues María, la Virgen María. O sea, por todo Laura Por como que todos todo lados. cuadraba como finamente y bellamente, ¿no? Impresionante, Y impresionante. este par de gordas llegaron el 10 de octubre del 2016 con 5 meses. Otro reto también, porque llegaron muy Otro pequeñitos. reto completamente. Entonces, pues imagínate esto, en serio, José, yo te digo en serio, que si fuera por el mundo nosotros somos locos. O sea, a nosotros mucha gente nos tacha de locos porque dicen 4 hijos como si nos pagaran el colegio. Y encima son 2 pares de gemelos, que eso es muy raro. Tener 2 pares de gemelos es muy raro. No es muy normal que en una casa haya 2 pares de gemelos. Entonces salimos a la calle, óyeme, y esto es pues sensación porque es muy, es fuera de lo común, ¿me entiendes? Sí. Y por el otro lado, la gente no se quiere molestar hoy en día en tener hijos, porque es la comodidad. Es un tema de economía, de que yo quiero tener más, de que yo cómo voy a cambiar el carro y cómo voy a pagar universidades si tengo hijos. Entonces, pero es porque no confiamos en Dios. Y nosotros tenemos la certeza, José, de que el Señor es el que nos provee absolutamente todo. Y no solo lo ha hecho, sino que es que no es un poquito lo que nos da, es que es en una generosidad, porque nos da mucho más de lo que necesitamos. En esta casa sobreabunda la misericordia de Dios. Bonito realmente. Y bueno, vienen ya un proceso, digo, de establecer la vida familiar con 4 hijos, ustedes 2. ¿Cómo se ajustan, digamos, a ese proceso? Y también me viene a la mente, ¿no? Saliendo de pandemia, ¿cómo vivieron también ustedes esos años? Especialmente por la industria en la que están, ¿no? Es que tenemos mucha tela para cortar todavía, José. No, pues mira, entonces que a ver, yo pienso que algo importante es la oración, o mejor, yo estoy seguro que lo más importante es la oración. Cada uno en la familia pedir solo y pedir en conjunto, o sea, rezar en familia, pero también, pues nadie nace aprendido. Y ser papá es difícil, ser hijo es difícil, ser esposo es difícil, ser esposa es difícil. Siempre debemos pedirle a Dios que nos ayude en esto. Si Cristo es el que vive en uno, es fácil. Pero siempre estamos, no estamos como decía San Pablo, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Pero a veces no dejamos que Cristo viva en nosotros y entonces cuando las familias empiezan a tener más problemas. En la casa todos rezamos por todos, rezar para que podamos ser mejores papás, para que podamos ser justos, amables, pacientes, alegres, educar, corregir, como Dios nos muestra que sea la mejor manera según las circunstancias. Como hijo lo mismo, a ser pacientes con los papás, a entender que son humanos, a esforzarse, a no decir mentiras. Entonces siempre la oración es primordial, ir a la Eucaristía juntos, pero también pasar rico, divertirse. Si el mundo se centra solo en la eficiencia y en que todo el mundo tiene que ser pilos o vagos, porque hoy ahora están los llamados mileuristas y la gran renuncia en Estados Unidos, que es que la gente no quiere trabajar, no quiere hacer nada, o hogares muy estrictos en que todo el mundo tiene que ser el más pilo. Pues no, Dios tiene un plan para cada quien y no somos dueños ni de nuestros hijos, ni de nadie. Lo importante es que cada quien vaya descubriendo en sus dones cómo servir, porque Dios quiere es que sirvamos. Entonces, pues esa es como la filosofía y la manera en que en el hogar todo el mundo tiene que tener un lugar donde reclinar la cabeza. O sea, el hogar debe ser un lugar de alegría, de tranquilidad, de amor,
Obviamente a los hijos hay que educarlos y que tengan ellos mismos voluntad, disciplina, exigencia, pero que el hogar sea rico, ¿no? Sea un lugar rico donde los hijos quieran estar, donde quieran venir con los amigos, donde uno se divierte y se ríe. En la pandemia, pues pasó que la empresa quedó totalmente quieta, 60 empleados y no había con qué pagar un peso. Empezamos a vender carros, a vender cosas, tratar de salir adelante, muy, muy difícil. Al final, después de año y medio, solo quedábamos cuatro o cinco personas en la empresa, con sueldos muy pequeños. De estos dos éramos Sandra y yo. Dificilísimo, porque no había viajeros internacionales. ¿Quién iba a viajar a aprender español? Y llevábamos en estos 17 años, pues tampoco era fácil reinventarse de un día para otro, ¿no? Nos tocó irnos a vivir a una finca. Mi suegro llegó con las llaves y dijo, esta es la casa de ustedes, váyanse a vivir allá, yo sé lo que está pasando. O sea, pero ¿qué vamos a hacer? Me decía, tú no te preocupes, cuando tú decías volver, vuelves, y la casa vuelve a ser mía. Y más bien la familia nos apoyó, toda la familia muchísimo. Nos mandaban mercados, nos daban aliento, pero así es con apoyo. Y Sandra muy valiente, muy tranquila. A mí sí me dio muy duro, porque yo decía, bueno, ya vendí una cosa, ya vendí otra, ¿qué va a pasar? Y alguna vez dando una charla de la Divina Misericordia, cité unas palabras que Jesús le dice a Santa Faustina, que le dice que el alma entre más confíe, mejor, y que las almas más cercanas a él, si desconfían, es cuando él se pone más triste. Y le decía que él cuidaría siempre a las almas que pregonan su misericordia, su infinito amor, las cuidaría como a veces y nunca les faltaría nada. Yo explicando esto ante un grupo por Zoom viviendo en esta finca, me di cuenta que hablaba mucho, pero no practicaba mucho, porque yo estaba realmente pasando un mal momento. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues es que Él nos ha cuidado todo este tiempo y no nos ha faltado nada, estamos mejor que cualquiera. Entonces, ahí fue un momento bonito de cambio y que decidí gozarme la vida en el campo, decidí gozarme el día a día y esperar a que volviera a reactivarse el mundo. Entonces, pues esa fue una de las grandes lecciones para nosotros, confiar y confiar, siempre confiar. Todo lo que pasa hay que confiar porque Dios sabe más. No sabemos el por qué, el para qué, no sabemos nada. Solamente cuando estemos junto a Él entenderemos que cada cosa tenía un propósito y que todo realmente era para el bien de los que le amamos. Y un paréntesis que te voy a hacer es que empezando la pandemia vivíamos acá en Bogotá y nos llamaron de una casa de adopciones porque estaban dejando niños tirados literalmente en la calle, muchas personas porque no tenían cómo darles de comer a sus hijos. Wow. Entonces a los hogares que acogen niños pues, para ayudarles, de las fundaciones, pues estaban con demasiados niños entrando y necesitaban buscar hogares de paso que acogieran niños mientras pasaba la pandemia. Y entonces nos llamaron a nosotros que si podíamos acoger algún niño para poder ayudar a desenfrascar. Pues imagínate que nos volvimos hogar de paso y recibimos a una niña de 9 años que llegó al mes de haber empezado la pandemia. Entonces ella llegó a nuestra casa, como te digo, tenía 9 años de estar en el sistema con unos dolores y con pues con unos huecos y unos vacíos tremendos en su vida, pobrecita. Pero el Señor nos la puso pues para que aprendiéramos todos, ¿no? Para que ella aprendiera a tener una familia, pues porque nunca en su vida había tenido un referente ni de papá, ni de mamá, ni de hermanos, ni de absolutamente nada. Y pues por nuestro lado también un tema de compartir, de ser generosos, de abrir nuestro corazón, los niños demasiado generosos porque la acogieron como una hermana, porque con Pedro dijimos, vamos a ver, la vamos a acoger, pero si nadie la adopta, la niña ya se queda a vivir con nosotros porque somos incapaces de que la niña vuelva a la fundación.
Y digamos que no fue tan sencillo por el tema de la edad de la niña, pero fue una experiencia que fue, yo creo que, bendito Dios, buena para todos. Fue bellísimo, eh, ella creció mucho, nosotros crecimos mucho, rezamos mucho, todos, y porque nosotros también le decíamos, legalmente no podíamos adoptarla, había una imposibilidad legal por la forma en que llegó a nuestra familia y porque ya estaba en un proceso avanzado de adopción y nosotros no teníamos tampoco la idoneidad, ni existe aquí la adopción que uno dice quiero adoptar a tal, eso no existe en Colombia como existe en otros países. Entonces rezábamos mucho juntos que Dios buscara la familia donde debía llegar. Y Dios le encontró una familia maravillosa. Bueno, Estuvo un año con nosotros, duró un año con nosotros y vinieron de Estados Unidos una familia ya para llevársela por adopción también. Y fue todo un proceso, la pandemia digamos que estuvo muy rica en vivencias diferentes. No, nosotros habíamos servido mucho en abriendo Emaús en Cuba, abriendo Emaús para sacerdotes, yendo a misiones con familias amigas, pero en la pandemia todo se quedó quieto y ya estar en tu casa y en la casa estábamos bien, pero sí pero internamente yo sí tenía el miedo de, bueno, pero si no estoy haciendo nada, sino vendiendo cosas para ver cómo pago cosas, ¿no? Y para salir adelante nada más. Para salir adelante y con ese gran signo de interrogación de hasta cuándo va a hacer esto. Entonces ya después empezó la reactivación y poco a poco se han ido restableciendo algunas cosas, estamos encontrando nuevas formas de servir, pero la principal y lo más importante pues es que tú estar pegado a Dios con una relación cercana con Él, viviendo en estado de gracia, o sea, confesándose cada vez que te caes, comulgando, yendo a misa. Tenemos la gracia de ir a misa juntos todos los días, Sandra y yo, después de que los niños salen para el colegio podemos ir a misa, trabajamos en nuestra empresa y viendo a ver qué nos pide Dios, ¿no? Porque Dios no se repite y entonces hay que ver qué quiere Él de nosotros y cómo se van dando las cosas. Y en ese contexto quisiera, para ir cerrando la entrevista, que ha estado maravillosa realmente, pero bueno, esta es nuestra tercera temporada en Un Alto en el Camino, con misioneros digitales católicos de la mano del Padre Luis Sassano. Y para nosotros este año nos hemos puesto en nuestra mente y en nuestro corazón el siguiente lema: algo bueno está por venir. Ese es nuestro lema para este año. Eso es lo que nos motiva y por lo que estamos también en este proceso de evangelización. Así que bajo ese contexto quisiera yo preguntarles, algo bueno está por venir para ustedes. ¿Qué les da esperanza en el futuro? Bueno, la esperanza nuestra, digamos que damos razón de nuestra esperanza en que estamos pegados a Dios, en que Dios, nosotros montamos, bueno, yo monto bicicleta, pero hacemos este símil, que cuando tú coges tu ruta siempre te metes por donde te llama la atención, pero cuando sueltas el timón, el Señor, a mí me gusta la aventura, me gustan los viajes, me gusta el turismo, cuando tú sueltas el timón, el Señor te mete por los mejores parajes, por rutas que nunca te habías imaginado. Hay que estar disponibles, hay que estar atentos. Los hombres van a hacer la confirmación este año, las niñas la primera comunión, Sandra las va a preparar, Sandra está preparando niños en un colegio, ya veremos qué nueva misión nos pone el Señor, pero sabemos que de la mano de Él todos los caminos son chéveres y si la vida nos manda por sendas oscuras, por cañadas oscuras, como dice el Salmo, nos manda por desiertos, pues se vivirán bien de la mano de Él, ¿no? Mirando para atrás, todo esto es una aventura, todo es chévere y todo es el camino al cielo, ¿no? Entre mejor sea la aventura, mejor. Y así ha sido, la vida ha sido toda una aventura y mirando para atrás tiene buen sabor. A veces oye uno, yo creo que cada quien tiene la cruz que Dios sabe que debe llevar. Hay gente que nos dice, uy, ustedes perdieron 4 hijos, ustedes esto, lo otro. Y yo digo, no, pero somos felices, la adopción es un privilegio. Qué rico poder encontrar ese amor que uno no sabe que el hombre es capaz de dar, pero cuando lo tienes sabes que Dios te lo regaló.
porque es un amor infinito, enorme. O sea, yo no creo que alguien que tenga un hijo biológico ame más a sus hijos que nosotros. Nosotros los amamos con locura y muchísimo. Entonces el Señor siempre nos va sorprendiendo y ahí es que estar pegados y con oídos atentos al Espíritu Santo para que nos vaya mostrando por dónde es ese camino. Y en última, José, pues que cuando tenemos tan claro el plan de vida, que nuestro plan de vida es el cielo. Y como dice mi marido, pues obviamente con sus tropiezos, pues porque nosotros no somos ningunos santos tampoco. Cuando tú tienes ese horizonte tan claro, pues es mucho más fácil coger camino. Y ese camino, pues además está muy acompañado, porque con 4 hijos, pues imagínense la locura. Entonces, la esperanza es esa, ¿no? Es de poder llegar al cielo. Ya tenemos 4, como les dijimos, ya tenemos 4 allá, y es llegar nosotros 6 a ese cielo, pues maravilloso. Incluso nosotros decimos que vivimos también el cielo acá en la tierra, porque poder vivir una vida en familia, a pesar de nosotros, como te digo, poder tener en casa estos ángeles y poder gozar de esta fecundidad, es espectacular, es tener un pedazo de cielo en la tierra también. Entonces, pues la alegría, porque el Señor, además de que quiere familias, si no quiere familias de un solo hijo, Él no quiere tacañerías, Él quiere todo en grande. Es tener familias alegres, ¿no? Porque no solo es tener familia, sino es la alegría en el hogar. Sí, mismo es. Sin palabras, me he quedado sin palabras. Qué lindo testimonio, qué linda vida, qué linda familia. Se nota que ustedes tienen a Dios en el corazón por la alegría que transmiten, a pesar de las dificultades que han vivido, a pesar de los dolores. Pesa más el espíritu alegre que debemos tener como católicos. Y ha sido un gusto realmente que compartiéramos este tiempo, muchas lecciones, mucho testimonio ahí. No me queda más que agradecerles por su tiempo, desearles lo mejor, pedirle a nuestros oyentes que también oren por ustedes, que oren por esa bella familia que Dios les ha regalado y animarlos también a seguir adelante. Así es, José, te agradecemos muchísimo. José, felicitaciones por este espacio, qué rico, y lo aprovecharemos y oramos por él. Amén, así sea. Muchas gracias, Sandra. Bueno, José, con todo el cariño, acá quedamos a la orden para lo que necesiten. Y nosotros también quedamos hasta aquí con una nueva edición de Un Alto en el Camino. Nos volveremos a encontrar y mientras tanto nos abrazamos en el Señor, sabiendo que algo bueno está por venir. Gracias por hacer un alto en el camino. Échale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.